EduCEM, Instituto Universitario del Centro de México. AA Integradora 3. Tutorial electrónico. Licenciatura en Pedagogía. Quinto cuatrimestre. Alumna Carmen Rubí Rodríguez Pérez. Matrícula F004299. Asignatura didáctica de las matemáticas. Docente Juan Ernesto Martínez Rangel. Materiales curriculares para matemáticas. El uso de los materiales didácticos en una clase de matemáticas protagoniza una alternativa a tener en cuenta a la hora de elaborar y crear actividades de aprendizaje. Para propongan a los discentes unos verdaderos retos o interrogantes, ya que mediante los materiales didácticos se intenta que a los alumnos se les haga más emotivo y se adquiera un aprendizaje. Bloque lógico. Los bloques lógicos son unas piezas de madera o plástico con 4 características distintas. Color, son 3 colores, azul, amarillo y rojo. Forma, son 4, cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo. Tamaño, grande y pequeño. Grosor, son 2, grueso y delgado. Teniendo en cuenta estas características y sus posibles valores, obtenemos un total de 48 piezas que se diferencian entre sí, bien en una sola de sus características o en varias. ¿Para qué sirve? Con los bloques lógicos, los niños aprenden los conceptos básicos de color, forma, tamaño y grosor. Asimismo, este recurso pedagógico favorece, entre otros, que los niños desarrollen la lógica para clasificar objetos en función de sus características principales, aprendan a agrupar, a hacer conjuntos y a establecer semejanzas y diferencias de los distintos bloques y a hacer seriaciones e introducir el concepto del número. ¿Cómo usar los bloques lógicos? Los bloques lógicos pueden empezar a utilizarse a partir de los 2 a 3 años. El primer contacto en estas piezas consiste en familiarizarse con ellas a través de su manipulación. Los niños las tocarán y jugarán con ellas, bien haciendo construcciones o figuras de nuestro entorno como trenes o casas. Una vez que los niños ya están acostumbrados a los bloques lógicos, se comienza a introducir y a definir los conceptos de color, forma, tamaño y grosor. Para ello deben aislarse a cada una de estas características, de modo que se utilizan solo aquellos bloques que se representan la característica en cuestión y se dejan de lado el resto de los bloques. Por ejemplo, si se va a introducir el triángulo, solo se deben de utilizar los bloques con esta forma. Dominadas las características por separado y sabiendo identificar correctamente, se pueden realizar juegos de agrupación por características. Para ello, un adulto debe plantear el juego a realizar, indicando a los niños qué tipo de grupos características van a aislar, independientemente del resto de características. Ábaco. El ábaco es un instrumento de cálculo que podemos encontrar en muchas casas o escuelas. Está formado por cuentas de madera, metal o piedras que están ensartadas en varias barras de madera o metal, fijadas en una base,
Cada una de las barras representa las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar y las decenas de millar. Es sin duda una de las calculadoras más antiguas que conocemos y que ha llegado a nuestros días. ¿Cómo funciona? Antes de empezar a representar números y a calcular con el ábaco, debemos definir un orden de cada una de las filas. Primera fila de las bolas representa las unidades, la segunda las decenas, la tercera las centenas y la cuarta las unidades de millar y la quinta las decenas de millar y centenas de millar y así siguiendo con cada una de las filas. Utilidades del ábaco. Por ser un material manipulable y muy atractivo, resulta muy útil utilizarlo para entender el sistema posicional de numeración y comprender las operaciones de números naturales, suma, resta, multiplicación y división. Básicamente, podemos utilizar el ábaco para comprender el sistema posicional de nuestros números. Es imprescindible que las niñas y los niños entiendan la importancia de la posición de los dígitos y que no lo aprendan mecánicamente. Entender el sentido de las operaciones básicas, el niño puede comprender de manera práctica cómo funcionan los algoritmos de la suma y de la resta. En lugar de aprender de carrerilla, me llevo una. Pueden entender el proceso. Además, el ábaco puede ser muy útil para trabajar distintos conceptos matemáticos. Sistema posicional de los números. El ábaco es útil cuando el niño ya tiene la noción de la cantidad. Además, debe de haber trabajado a través de otro material más concreto, el sistema posicional, ya que en el ábaco las unidades, decenas, etc. son abstractas. Para trabajar el sistema posicional, lo que se haría primero con materiales concretos, por ejemplo, palillos como lo proponen en algoritmos o cualquier otro tipo de material donde las decenas sean físicamente en un grupo de unidades. Una actividad para hacer con niños de primaria. Un ejercicio que podemos proponer es representar diferentes números en el ábaco, de acuerdo a los conocimientos del niño, para que sea más lúdico. Podemos usar dados o bolas de un bingo o cualquier otro material que nos dé números al azar. Podemos asimismo representar números conocidos como las edades de los miembros de la familia o nuestro número de nuestra casa o el número de calzado. Distintos tipos de ábacos para niños. Existen muchos tipos de ábaco. El horizontal, que es el que podemos encontrar en las jugueterías o tiendas de material educativo. El vertical, el chino y el japonés. ¿Cuál es la etapa más adecuada? ¿Cuál es más adecuado para cada etapa? La apariencia del juguete ha llevado a maestros y a familias a pensar de que se trata de un material indicado para edades tempranas, y no es así. Al tratarse de un instrumento de cálculo, es adecuado su uso a partir de los 6 y 7 años, cuando los niños se comienzan a iniciarse en el sistema decimal. El mejor ábaco para empezar es el vertical, tanto abierto como cerrado, ya que el manejo de las cuentas o discos es más sencillo. En los dos primeros ábacos podrás observar que las unidades de decenas y millares siguen los colores Montessori para seguir una línea con otros materiales Montessori. Y aquí en esta vienen las referencias donde fueron buscadas estos materiales didácticos.